Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. La segunda carta a Timoteo. En el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor. Bajo el tema portadores del mismo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él, el cual había recibido por medio de la imposición de sus manos. Ese don al que Pablo está haciendo referencia es al Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo es: no dejes apagar al Espíritu en tu vida. No lo dejes apagar. En el original, la palabra avivar es anasopireo, que significa soplar para que no se apague. Soplar para que el carbón que está encendido, pero que encima de él tiene cenizas, se convierta en una llama y no se apague. Y usted sabe que muchas veces, para que un carbón que está encendido pero que no tiene llama, hay que soplar hasta que ese carbón se enciende en llama. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, el espíritu que a ti se te ha dado no es cualquier espíritu. Pero si tú lo dejas apagar, entonces te convertirás en alguien cobarde. Porque es lo que dice la Escritura: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Pero en el original, esa palabra temor
se traduce como cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El mismo espíritu que se le dio a Jesús y que se le dio a los profetas es el espíritu que se le ha dado a la iglesia. Por lo tanto, la vida que llevó Jesús y lo que él hizo, la vida que llevaron los profetas y lo que ellos hicieron, es lo mismo que puede hacer la iglesia, porque no se nos ha dado un espíritu distinto. Tenemos el mismo espíritu que tuvo Jesús. Somos portadores del mismo espíritu. Por eso en Jesús no hubo cobardía. Por eso en Jesús no hubo miedo. Él no le temió a Pilato. Él no le temió a Herodes. Él no le temió a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Él no le temió al pueblo, porque dentro de él estaba el espíritu que le daba valentía. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? Nos ha dado un espíritu que nos da poder. ¿Por qué creen ustedes que Jesús tuvo poder sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, sobre toda obra del diablo? Porque Jesús pudo deshacer las obras de Satanás. Porque él no tenía cualquier espíritu. Tenía un espíritu de poder, que donde ese espíritu llegaba, que donde ese espíritu entraba, toda tiniebla, toda oscuridad, toda obra de Satanás tenía que retroceder. Pero ¿por qué se cumplía esto en Jesús? Porque el espíritu en Jesús no estaba de cualquier manera. El espíritu en Jesús estaba avivado, estaba encendido. El espíritu en Jesús era una llama, no era un carbón que está a punto de apagarse. Creyentes que aún teniendo al Espíritu Santo viven en cobardía, temiéndole al diablo, huyéndole, intimidados. Jesús en ningún momento le temió a Satanás. Siempre tuvo valentía. Pero ¿qué hacía Jesús para que el espíritu en él se mantuviera avivado?
Porque es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le está diciendo: te aconsejo que no dejes apagar qué había estado pasando con Timoteo. Porque seguramente algo debió estar pasando. Jesús, un hombre que antes de comenzar el ministerio, dice la Escritura que estuvo 40 días en ayuno y en oración. Pero no solo fue el tiempo en el que Jesús ayunó y oró, sino que la Biblia registra que Jesús se apartaba a lugares solos, desiertos, y en esos lugares permanecía la noche de rodillas, orando en comunión con el Padre. Se mantuvo obediente, sujeto a la ley, a las Escrituras. Guardó su corazón. Fue enemigo del pecado. Jesús fue celoso con el espíritu que se le había dado. Porque cuando se le acusó que era por Belcebú, príncipe de los demonios, que él echaba fuera a los demonios, no lo toleró, sino que fue severo en condenar ese pecado. Y dejó claro que todo lo que él hacía no lo hacía por él mismo, sino que el espíritu que se le había dado era el que hacía la sanidad, de las liberaciones, los milagros. Y que por tanto la blasfemia, el pecado que estaban diciendo contra él, no era solo contra él, era con el espíritu que se le había dado. Y que por lo tanto ese era un pecado que no tenía perdón. Jesús fue celoso y no permitió que ese fuego que estaba encendido, los enemigos lo apagaran. Él no toleró. Tuvo poder sobre Satanás, pero también tuvo poder sobre el mundo. El sistema no lo pudo contaminar. Cuando una persona tiene el espíritu avivado, el sistema, el mundo de pecado, no lo podrá vencer, sino que por el contrario, ese que tiene al espíritu avivado tendrá poder sobre el mundo de pecado. Se negará, lo rechazará, será enemigo de él. No dejará que entre en su vida, en su corazón. No dejará que ejerza influencia, dominio, control. Cuando el espíritu está apagado, el mundo de pecado con facilidad logra vencer, logra engañar, logra dañar. Pero Jesús tuvo poder
sobre el mundo. Jesús tuvo poder sobre la carne, porque aún en momentos de debilidad, como cuando tuvo hambre y Satanás vino con aquellas propuestas, cuando Satanás vino a tentarle, él se fortaleció en la palabra y con la palabra pudo vencer. Tuvo poder sobre la tentación, no cayó en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con él. Cuando le vino la tentación de no ir al madero, de no morir crucificado, él reconoció delante del Padre su debilidad. Porque como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces es cuando fuerte soy. Él le dijo: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Dice la Escritura que su alma estaba angustiada. En otro evangelio dice que estaba triste. Pero en ningún momento él se dio por vencido, porque él sabía que no estaba solo. Él sabía que el Espíritu estaba con él. Y si el Espíritu estaba con él, entonces él iba a vencer. Él no estaba solo. El Espíritu estaba avivado dentro de él. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero también dice que el mismo Espíritu que le dio poder a Jesús para vencer, le dio amor. Le dio amor para amar al Padre. El Espíritu Santo es el que produce en nuestros corazones ese amor que nos hace amar a Dios, que nos hace buscar a Dios, que nos hace darle el primer lugar a Dios, que nos hace servir a Dios. El Espíritu Santo, cuando está avivado, te hace sentir amor por el Padre. Pero ¿por qué muchos no aman a Dios? Porque el Espíritu en ellos está apagado. No se puede amar al Padre. Y usted sabe lo que significa amar a Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el que me ama, mis mandamientos guardará. Así que no trates de definir el amor por Dios de una manera distinta a guardar la palabra que Él te ha dado. El Espíritu avivado en Jesús
no solo lo hizo amar al Padre, también lo hizo amar a sus discípulos. Él amó a sus discípulos. Cuando tenemos el espíritu avivado, podemos amar a nuestros hermanos, aún con sus errores, aún con sus imperfecciones, aún cuando muchas veces no son como nosotros quisiéramos que ellos fueran. Pero cuando el espíritu está apagado, qué difícil, qué pesado. Podríamos decir que es imposible. Y tratamos de darle cualquier otra explicación. Pero es que el que produce el amor está apagado. Si no lo avivamos, tampoco vamos a poder sentir ese amor. El espíritu que estaba en Jesús lo hizo amar a sus enemigos. ¿Usted sabe lo que es eso? Por eso es que muchas veces nos cuesta entender que a los enemigos se debe amar. Es que ese amor, si tú lo tratas de dar en tu naturaleza humana, en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Jesús estaba diciéndole al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes lo que es eso, iglesia? Se tiene que tener amor. Se tiene que tener amor de Dios para decir: perdónalo, Señor. Para decir: no saben lo que hacen. Tiene que estar el espíritu avivado. Jesús no lo decía de manera sarcástica. Él lo decía porque Él estaba viendo el error en el que se encontraban ellos. No sabían lo que hacían. Cuando tú tienes amor de Dios y ves que contra ti se están levantando, te están injuriando, te están calumniando, te están persiguiendo, te están haciendo la guerra. El amor que hay en ti, el amor que el Espíritu del Señor ha producido en tu corazón, te hace amar a esas personas aun cuando te están haciendo daño. Y de la misma manera como Jesús lo dijo, entonces tú también lo vas a poder decir: no saben lo que hacen. Por eso muchos que se han levantado contra ti, y yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos testimonio de personas que en un momento vinieron y nos dijeron: perdónanos, perdóname.
puedo entender que lo que estaba haciendo, que la manera como yo estaba hablando de ti, que la manera como yo pensaba, yo me estaba equivocando. No fue lo que le pasó al pueblo. Luego que Pedro les predicó y les mostró el error que ellos habían cometido, dice que los corazones de ellos se compungieron y tuvieron que reconocer que se habían equivocado. El Espíritu los convenció de pecado. Cuando el Espíritu está avivado en nuestros corazones, en lugar de pedirle a Dios que derrame fuego y consuma ese que me está haciendo daño, lo que le decimos es: Padre, ten misericordia, perdónale sus pecados, hazle entender que se está equivocando, hazle reconocer que está cometiendo un error. Pero se necesita de un espíritu avivado. El Espíritu Santo que estaba avivado en Jesús le dio dominio propio. Por eso Jesús tenía cuidado de sus pensamientos. Por eso Jesús tuvo cuidado de sus sentimientos. Por eso Jesús tuvo cuidado de sus acciones. El Espíritu Santo produce en aquel que vive en comunión con Él dominio propio. Y en tu mente no va a habitar cualquier pensamiento. En tu mente están los pensamientos que como hijo, que como hija de Dios tienen que estar. Porque tú tienes dominio propio para rechazar, para no dejar entrar. Cuando el Espíritu está avivado, se tiene cuidado de los sentimientos, de no caer en la trampa del enemigo. Porque muchas veces el enemigo quiere que tú actúes de una manera en que tus sentimientos te hagan ir en contra de lo que te ha dicho Dios. El sentimiento no te puede dominar. Tú tienes que tener dominio sobre los sentimientos. Cuando tenemos el espíritu avivado, tenemos control de nuestras acciones. No andamos de manera alocada. No andamos de manera desordenada. No nos conducimos de manera irresponsable. Por eso Jesús lo dijo de esta manera: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El día que Timoteo recibió el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo estaba avivado en él. Y él caminaba con Pablo. A donde Pablo iba, Pablo llevaba a Timoteo. Pero llegó el tiempo del encarcelamiento de Pablo. Y ahora Timoteo no estaba al lado de aquel mentor, de aquel maestro. Y Pablo le escribe, estamos acá, Timoteo, ¿qué te está pasando? Iglesia, ¿qué te está pasando? El mismo espíritu que se le dio a Jesús es el mismo espíritu que a ti se te ha dado. ¿En dónde está la diferencia? En que Jesús lo mantuvo avivado, pero muchas veces en la iglesia lo encontramos como apagado. Jesús dijo que cosas mayores a las que él hizo, los que creyéramos en él íbamos a hacer. Porque no se nos dio un espíritu distinto, se nos dio un espíritu igual al de él. La Biblia habla de un hombre llamado Daniel. Un hombre que fue llevado de Judea a Babilonia. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, llegó a estar en la corte de 4 reyes. Comenzó con el rey Nabucodonosor. Pero después de un tiempo, cuando ya Nabucodonosor no estaba, Daniel pasó a ser parte de la corte del rey Darío. Y la Biblia lo describe no como cualquier hombre. La Biblia lo describe como un hombre que tenía al Espíritu Santo, como un hombre que tenía un espíritu superior. Así lo dice la Escritura. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerle sobre todo su reino. Amén. Daniel, un hombre que aun cuando estaba en su tierra, que aun cuando no tenía un templo donde pudiera adorar a su Dios, dice la Escritura que en su cámara, en su habitación, todos los días, 3 veces al día, oraba a su Dios. Eso no solamente le había hecho un hombre lleno de mucha sabiduría, de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, sino que lo había hecho un hombre íntegro, fiel a su rey. Y dice la Escritura que aquel rey, hombres perversos buscaban hacerle daño.
buscaban hacer daño en su reino. Pero Daniel estaba en medio y de alguna manera era lo que le impedía a ellos hacer lo que querían. Sin embargo, dice la Escritura que estos hombres idearon un plan. Dijeron: la única manera como nosotros podemos hacer que este hombre falle y quitarlo de en medio es haciéndole una ley que vaya en contra de su fe, de su Dios. Y elaboraron un edicto y hicieron que el rey lo firmara, que el que demandara ruego, oración, petición fuera de Darío por espacio de 30 días sería echado en el foso de los leones. La Escritura muestra que cuando Daniel supo de aquel edicto, ¿sabes lo que hizo? Lo hizo de la misma manera que lo hacía antes de que el edicto fuera firmado. Daniel no tuvo temor, Daniel no tuvo miedo. Daniel sabía el espíritu que estaba con él. Él sabía que el espíritu de Dios lo defendería. Daniel no sintió miedo, no sintió temor. Al saber que si mantenía su comunión con Dios, iba a ser echado en el foso de los leones. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Por qué no tuvo temor Daniel? Porque el espíritu que estaba dentro de él no lo dejó temer. ¿Por qué no dejó de orar Daniel? Porque el espíritu que estaba dentro de él no se lo permitió. Porque hay gente que le cuesta orar porque dejaron que el espíritu en ellos se apagara. Es lo que dice la Escritura allá en Tesalonicenses: y no apaguéis al espíritu. Cuando el espíritu se apaga, entonces se apaga el deseo de orar. Entonces se apaga el deseo de venir a la casa de Dios. Entonces se apaga el deseo de adorar a Dios. Entonces se apaga el deseo de vivir una vida de comunión, de intimidad con el Señor. El espíritu en Daniel estaba tan avivado que Daniel dijo: yo no puedo dejar de orar. Si los leones me van a comer, que me coman orando. Estamos acá. No tuvo miedo, no tuvo temor. Y aun cuando lo echaron en el foso de los leones, porque muchas veces Dios va a permitir que seamos lanzados en el foso de los leones, pero no lo va a permitir para que el fuego te coma. Estamos acá. Lo va a permitir para que quede evidenciado que Él ha estado contigo, que tú eres un hombre íntegro, que eres un hombre fiel, que no eres nada de lo que te han estado acusando, que Él te defiende, que Él te libra, que Él honra a los que le honran.
No tuvo miedo, porque el Espíritu estaba con él. Tuvo confianza en el Señor. Tuvo seguridad. Sabía que era mejor agradar a Dios antes que ceder a la mentira de Satanás. La Biblia habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 18. Dice la palabra del Señor: y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Acá la palabra nos está hablando de Pedro y de Juan, los cuales fueron ¿qué? Amenazados. Fueron amenazados para que no siguieran predicando el evangelio del Señor. Pero cuando ellos son amenazados, ellos no temieron. El Espíritu Santo los había llenado. Y el día que los llenó, los había armado de valentía y de valor. El día que los llenó de poder, los llenó de amor y los llenó de dominio propio. Ellos no eran unos fríos. Ellos no eran unos tibios. Ellos no eran unos carnales. Ellos eran hombres que, al igual que Jesús, tenían al Espíritu. Es lo que el Espíritu en esta noche nos está hablando, que somos portadores del mismo Espíritu. Ellos sabían que tenían el mismo Espíritu que tuvo Jesús. Y de la misma manera como Jesús no le había temido al pueblo, no le había temido a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades romanas, sus discípulos tampoco temían. No tenían temor. Frente a esas amenazas, dice la Escritura que ellos se reunieron y entonces oraron al Señor y dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén.
Frente a las amenazas del diablo tú no puedes retroceder. Es todo lo contrario. Tú tienes que acercarte más a Dios. Tienes que pedir mayor firmeza, mayor valentía, mayor Isalabacanda, Espíritu Santo de Dios. Tienes que pedir que Él esté contigo y sin duda Él te dará más para que entonces puedas seguir avanzando y en lugar de desmayar puedas cumplir su propósito y su voluntad. Ellos oraron no para decirle al Señor, ¿a dónde huimos? ¿A dónde nos escondemos? ¿De qué manera escapamos? No. Ellos oraron pidiendo que el Señor mirara las amenazas y que les concediera a ellos aún más de lo que les había dado, para no desmayar, sino por el contrario, para seguir avanzando. Cuando el espíritu está avivado, no se consiente la posibilidad de regresar, no se consiente la posibilidad de detenerse, no se consiente la posibilidad de desviarse. Cuando el espíritu está avivado, siempre iremos hacia adelante. No nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder. En el capítulo 5 lo volvemos a encontrar. El versículo 27 dice: cuando los trajeron les preguntaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Escuchen para quién es el Espíritu Santo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amén. El Espíritu Santo nos da valentía. Si usted está intimidado, lleno de cobardía, tiene que examinarse, porque eso no lo produce el Espíritu Santo. La Biblia me muestra a un Moisés enfrentándose a un faraón, el hombre más poderoso que existía sobre toda la tierra en aquellos tiempos. La Biblia a mí me muestra a un David enfrentando a un gigante llamado Goliat, un hombre que había intimidado a todo un ejército. La Biblia a mí me muestra a unos hombres que las mismas autoridades, junto a todo el pueblo,
Tuvieron que reconocer que eran hombres del vulgo, pero que en ningún momento les tuvieron miedo, sino que por el contrario, tuvieron valentía, tuvieron valor, tuvieron confianza y seguridad. Sabían que Dios estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu estaba avivados en ellos. Esta es una noche para avivar el Espíritu Santo. Si has estado sintiendo temor, si has estado retrocediendo, si el enemigo te ha hecho huir delante de Satanás, si el enemigo te ha hecho perder el amor, si el enemigo te ha hecho perder el dominio propio, esta es una noche para avivar el fuego. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, porque si lo avivas, entonces tendrás poder, entonces tendrás amor, entonces tendrás dominio propio. Y nadie te podrá vencer, nadie te podrá detener, nadie te podrá hacer retroceder. Iglesia, esta es una noche para avivar al Espíritu Santo. Esta es una noche para avivar el fuego. Esta es una noche para que la unción aumente y verás cómo todo va a cambiar. Y verás cómo vas a seguir avanzando. Y verás cómo esos pensamientos negativos, ese deseo de claudicar, esa intención de desmayar, se va a ir. Y verás cómo la gloria va a descender. Y cómo todas las cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia van a cambiar. Y verás cómo la mano de Dios va a estar extendida respaldando la obra que Él ha comenzado en ti, pero también lo que Él estará haciendo a través de tu vida. Eso fue lo que pidieron los apóstoles y eso fue lo que el Espíritu Santo les dio. Más del Espíritu en esta noche.